A ver, esta perrera está situada en Talamanca del Jarama, es una localidad al norte de Madrid. Yo empecé a trabajar allí, respondí a una oferta de trabajo y estuve allí algo menos de una semana. Y bueno, yo las condiciones que vi allí me llamaron la atención desde el principio, sobre todo el estado de los animales. Aparte luego el estado de las instalaciones, pero los animales tienen una delicadez extrema. Me llama mucho la atención que tiene aproximadamente 62 cheniles, como mucho 5 o 6 tienen comedero. Yo en los días que estuve allí no les vi de comer a los perros nunca. Yo me ofrecía a darles de comer, pero el dueño de la empresa me dijo que ya se ocupaba él. Los perros no salían nunca del chenil, más algunos perros ya les veía dentro del chenil como que tenían las patas un poco atrofiadas, que cojeaban, y es porque no tienen movilidad dentro del chenil. Y bueno, el trato, él no tiene ninguna empatía por los animales, y cuando entras allí se los aparta empujándoles como con una patada, él no tiene, les trata, pues para él son cosas. Luego las instalaciones donde están exactamente los perros tienen techos que se caen, paredes rotas, incluso hay algunos cheniles que no tienen ni caseta donde refugiarse, tienen un simple palo en el suelo. Allí yo trabajaba y el tiempo que yo trabajaba los perros estaban más o menos atendidos. En el momento que yo me iba allí por esas instalaciones creo que no pasaba nadie. Los perros están allí abandonados. Aquí tiene la parte de residencia y aquí es una parte mucho más hermética que es la parte de perros abandonados. Aquí existe una parte donde trabaja él, donde realiza casetas, y aquí hay una especie también de parquecitos para los perros. Esta parte de aquí es también donde tiene las gateras, tiene 2 gateras con los gatos. Entonces, para hacer las instalaciones, la única forma de acceder es por esta parte, que tiene una puerta que siempre está cerrada. El telefonillo no funciona, tendrás que llamarle a gritos para que abra. Surgió la casualidad de que se presentó ayer el alcalde de Alcobendas, de San Sebastián de los Reyes, perdón, con un concejal y otro acompañante. Y él mismo allí reconoció, el dueño de la empresa, al alcalde, que no tenía contrato y me iba a pagar en B. Me llamó mucho la atención, el alcalde no reaccionó por ninguna parte. Además, él al concejal le echó empujones de allí, insultándole, gentuza, le llamó varias cosas. Y yo esa tarde pues decidí, entre lo que había pasado la situación con el alcalde y lo que había vivido allí con respecto a los animales, decidí dejar el trabajo. Posteriormente me enteré que el concejal había llevado al Pleno de San Sebastián de los Reyes el tema de la ilegalidad laboral. Los responsables políticos de San Sebastián de los Reyes no hicieron nada, le dio exactamente lo mismo. Y entonces me puse en contacto con varias asociaciones animalistas. Ellas me dijeron que ya estaban detrás de este tema y me ofrecieron una colaboración mutua. Y a partir de ahí me puse a trabajar con ellos, sacando, bueno, pues testimonios y más que nada mi experiencia de lo que había allí vivido. Todo esto lo hemos llevado a un pleno de San Sebastián de los Reyes. Yo vi heridas en los animales que el dueño de la empresa no requería atención para ellos. Incluso le llamé la atención porque en algún momento los perrillos no hacían la caca bien y él, nada, eso es de que está hinchado, eso, nada, él no le daba importancia absolutamente a nada de eso. A mí me llamaba la atención que algunos días al día siguiente había perros que no veía. Y yo pues no quería, al principio no quería pensar mal, pero con el paso del tiempo dije, ¿qué estará pasando con estos animales? Yo sé que no estaban. Aproximadamente tiene allí, en el tiempo que estuve yo, unos 40 animales. A ver, si tiene aproximadamente 8 localidades, si echamos las cuentas, ¿dónde están esos animales? Nosotros tenemos un documento del año 2014 del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en el que descontando los perros que han salido en adopción, los que han recuperado los dueños, casi un 68% de los animales fallecieron dentro de esas instalaciones. Nos parece una burrada, y nos parece una burrada que ningún gobierno municipal hasta ahora se haya hecho eco de estos datos y que no hayan prestado atención. Es más, yo llevé esto al pleno y, sinceramente, había fuerzas políticas que no sabían ni de la existencia de ese documento, y es un documento de su ayuntamiento. Entonces nos parece que realmente el problema parte de los ayuntamientos. Contratan a empresas basándose en lo económico, sin revisar, sin hacer inspecciones periódicas, y ahora surgen estos problemas. No sabemos realmente quién gestiona esas empresas, no sabemos realmente qué pasa con esos animales. Estas empresas se comprometen a fomentar la adopción. Esta empresa es hermética para adoptar, hermética totalmente. O sea, allí él te hace, solo puedes asistir con cita previa, cosa que en muchos contratos no viene reflejado. ¿Cuál es la relación de este hombre con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes? A ver, ahí nos hemos encontrado con un ayuntamiento muy hermético. Nos hemos ofrecido a colaborar con el ayuntamiento, nos han cerrado todas las puertas. Hemos podido comprobar que tiene una relación fluida con la concejala de Bienestar, doña Yusara María Malvar, es su nombre.
Y yo he comprobado personalmente, él me ha enseñado su teléfono móvil, cómo intercambia mails, cómo intercambia mensajes de WhatsApp con ella, le envío datos personales míos a ella, le he mandado mi currículum vitae y ella le defiende a capa y espada. No sabemos realmente qué hay, para ella todo está bien siempre en instalaciones, ella dice que ha visitado las instalaciones muchas veces y que todo está correcto, yo sinceramente lo pongo en duda que haya visitado las instalaciones. Ellos, por ejemplo, nos dijeron que habían hecho un informe el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, cuando el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no tiene competencias para hacer ese informe. Ese informe lo tiene que hacer el Ayuntamiento de Talamanca del Jarama. O sea, para que veáis cómo es el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, cómo en el fondo nos quiere desviar el tema, cómo nos está engañando con esta cuestión. Más en la visita que hizo el señor alcalde a las instalaciones, él pudo comprobar realmente el estado de las instalaciones, que los perros no tenían comedero, el estado de las casetas, el estado de los perros, es más, el estado de los sumideros, que también se lo enseñó él y también lo pudo comprobar. Y el alcalde no ha hecho absolutamente nada con respecto a este tema. Estamos parados, estamos luchando y luchando para que intenten comprender que también hay que proteger el estado de los animales y a ellos parece ser que no les importa mucho. Vale, yo estaba trabajando empecé a trabajar en Maicán, que es una perrera, pero también debajo de su casa es cerrajería también. Y nada, en teoría yo estaba allí para los perros, para limpiarles, para pues, las cosas que hubiera que hacer allí, arreglar casetas. Bueno, luego la cerrajería también me echaba una mano también. Y con el tiempo ya, pues como que me fue dando más cosas que hacer. Iba por algunos perros a algunos pueblos. Bueno, luego está el tema este de cuando tenía que ir a llevar a los perros a la incineradora esta también. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? 1 año y medio. ¿Y qué es lo que has visto durante este año y medio? Pues, pues desde pegar a los perros, cada vez que la perrera estaba llena, me llamaban unas veterinarias, yo creo que eran veterinarias, y pues 20, 30 perros sacrificarlos. ¿Después de cuánto tiempo? Pues el tiempo era igual, a lo mejor llegaba el perro 2 semanas y si no tenía chip ni nada, pues si los perros no estaban, a ver, si no tenían, ¿cómo te diría yo? Si no se les veía bien, que tuvieran buena apariencia, no valían. No miraba tampoco por ellos. ¿Y de cuántos perros estamos hablando más o menos a la semana? A la semana que entrasen, pues a lo mejor una semana entraban 5 y otras semanas entraban 15. ¿Y cuando te refieres que les pegaba, a qué te refieres? Pues pegarle puñetazos, sobre todo a algunos de la residencia. Cuando los iba a lavar para llevarlos a los dueños, si el perro no se dejaba, les pegaba. O a los que adiestraba también. Yo le he visto adiestrar, bueno, al suyo, el pastor alemán, yo le he visto pegarle, pero pegarle puñetazos en el morro. ¿Viviste en algún momento alguna inspección, alguien del No, ayuntamiento? nadie. Allí no ha ido nunca nadie de esa gente. Durante el año y medio que estuviste ahí no viste ninguna Nadie. persona de autoridad que pudiera verificar que las condiciones se estaban cumpliendo bien. La Guardia Civil, cuando alguna vez que ha venido para traer algún perro o para avisar alguna cosa, no pasaban de la puerta, no veían las jaulas. O sea, llegaban allí como mucho en la puerta de la casa, pero no iban a ver a los perros. O sea, que no los veían como estaban. Me has hablado antes de perros en bolsas. ¿Cómo se deshacían allí los perros? Venían 2 veterinarias. Luego iban jaula por jaula y era José el que decía cuál se sacrificaba y cuál no. Los que se sacrificaban, los que no entraban en la furgoneta de las veterinarias, que eran las que en teoría se los llevaban, los que no entraban se metían allí donde tenía el taller, se metían en unas neveras. Y cuando juntaba 20 perros o 25 perros, que es lo que entraban en las 3 neveras, pues esos perros estaban en las bolsas metidos, en bolsas de plástico, los echábamos en la furgoneta y los llevábamos a una incineradora. ¿Y qué tal estabas tú con ese trabajo? Yo mal, yo lo he pasado mal, lo que pasa es que no tenía otra cosa. ¿Y en algún momento le dijiste que creías que las cosas se podían No, hacer con de él otra no se forma? podía hablar de esas cosas. ¿Por qué?
Él era su manera de hacer las cosas y solo se hace como dice él. Son 6 filas, son jaulas, no sé, tendrán, es que no llegan a 2 por 2, sí, por ahí serán de 2 metros por 2 metros. Y pues eso, pues si tiene muchos perros, pues 2 perros por jaula o 3, o hasta 4 he visto yo en algunas. Si son grandes, pues 2, pues no entra más. Y nada, o sea, lo que es las heces de los perros iban a unas canaletas y se iban a un pozo que tiene allí, que lo limpiaba también cuando ya rebosaba. Yo he visto a los gatos comerse entre ellos, pues no tenían comida. Y de tener que recoger la jaula de los gatos, la arena, y a ver trozos de gato. ¿Y qué decía él ante todo esto? Nada, no, él no decía nada, había que recogerlo y ya está. ¿Y los perros de dónde venían? Pues creo que tenía concertado con varios pueblos de la zona donde está la perrera, pues si encontraban, si daban un aviso, pues él iba. Lo que pasa es que creo que también estaba hablando con otros ayuntamientos de un poco más lejos para cogerlos también, para recoger animales y eso. Y luego estaban pues los de la residencia y ya está. Pues, en septiembre del 2015 comencé a trabajar con Vetmóvil, que me entrevistó Javier Irlanda, y la entrevista fue muy sencilla, la verdad es que no se me preguntaba mucho. Yo soy exalumna del Alfonso X y muchísimos compañeros míos comenzaron a trabajar con él como primer trabajo, entonces es muy normal que lo que haga es contratar a recién licenciados de la universidad para trabajar con él. De esa forma, yo creo que lo que se asegura es gente joven que tiene muchas ganas de aprender y de que le enseñen y se aprovecha un poco de eso. Empecé en septiembre con un horario nocturno, porque lo que hacemos los veterinarios con él era trabajar solo de noche. Durante el día solo tenía auxiliares, sí, ATVs. Entonces, mi trabajo consiste, primero, tiene una parte privada que consiste en consultas a domicilio y otra parte pública que consiste en recogida de animales para los diferentes ayuntamientos con los que colaboraba, que era un total de 14, creo, recordar, o 13. Las Rozas tenía el centro aquí en Las Rozas y se supone que todos los animales recogidos en Las Rozas venían aquí y el resto de ayuntamientos con los que colaboraba, que eran otros 13, no podíamos traer aquí los animales y se llevaban a residencias caninas externas. La recogida de animales fuera de Las Rozas siempre se hacía con la policía de por medio, con lo cual siempre había un parte firmado por la policía y quedaba constancia de la recogida de ese animal, mientras que en Las Rozas tenían un acuerdo con el ayuntamiento que cualquier persona viandante podía llamarnos a nosotros y la recogida la podía firmar él, con lo cual la policía no tenía por qué tener constancia de qué animales entraban aquí o qué animales dejaban de entrar. Cuando llevaba ya aquí unos meses y veía cómo estaban, en qué condiciones estaban los animales en la residencia canina en Villa Mascota, que estaban completamente hacinados, sin ningún tipo de higiene, sin ningún tipo de cuidado, juntaban machos con hembras. Conmigo no coincide, pero sí que hemos tenido casos de preñar una hembra por tenerla con algún macho, cachorros que venían completamente pues, sin ningún tipo de con inanición, con hongos, no se les daba casi tratamiento. Entonces yo lo que empecé a hacer, que además me daba muchísimas penas allí, era falsificar partes y yo animales, sobre todo los que consideraba que estaban peor, los traía aquí a Las Rozas y falsificaba un parte como que el perro se había recogido en Las Rozas, porque sabía que aquí en Las Rozas a los animales le iba a sacar una opción y iba a estar en mejor estado. A Javier Irlanda le conocía cuando me hizo la entrevista porque es profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio y de hecho casi todos los alumnos que pasamos por ahí de veterinaria le conocemos. Era tanto responsable de la zona de pequeños animales del hospital como profesor de una asignatura, con lo cual eso facilitaba mucho que un exalumno pudiera trabajar con él. Bueno, a lo largo de los meses en los que estuve hasta diciembre, estuve en total de casi 5 meses. Bueno, Abrazo Animal intentó muchas veces colaborar con Irlanda para que cambiara la situación y que tuviera los animales en mejor estado y tuviera más conciencia animal, de protección animal.
y como Doña Mascota en Getafe ya no cabían más animales y no podíamos traer animales de otros ayuntamientos a Las Rozas, lo que hizo fue, no sé si alquilar o comprar un terreno, bueno, se llama Campamento de Mascotas, creo que está en Mérida, Toledo, y se lo quedó él para montar ahí pues, otra residencia canina en la que llevar todos los animales que recogía en los otros ayuntamientos. Y nada, el problema que tenía era que tenía un número de cheniles reducido. Creo recordar, no estoy 100% seguro, entre 20 y 30 cheniles. ¿Qué pasó? Pues que seguimos llenando el centro hasta que un momento en que no había más. Y lo que hizo fue poner en construcción otros cheniles que yo lo máximo que llegué a ver era cómo lo estaban construyendo, no habían terminado. En ese periodo lo que hacía era juntar hasta 4 y 5 perros por chenil. Son cheniles que para un perro grande son individuales, tienen una zona exterior y una zona interior. Y para perros pequeños como mucho, o sea, siempre y cuando sepas que se pueden llevar bien, yo metería 3, nunca metería más. Y 3 ya me parece bastante. Lo que ocurrió es que una galguita que yo traje además de un ayuntamiento que estaba completamente sana y creo recordar que era cachorra, tendría unos 8 meses, la llevamos al centro. Yo como trabajaba por las noches no iba mucho al centro, solo cuando tuviera que recoger un animal que estuviera en otro ayuntamiento. Entonces yo esa perrita no la vi más hasta que un día una compañera en el cambio de turno la trajo por la noche en la furgoneta muerta. Y yo le pregunté qué había pasado, porque era una perrita que estaba completamente sana y solo había pasado 3 semanas desde que la traje. Y me dijo que se había muerto y que ella creía que había sido de inanición porque le habían metido con otros 2 galgos en el mismo chenil. Los galgos es una raza que puede ser bastante dominante y si la juntas, era una hembra, si lo juntas con 2 machos dominantes, puede pasar que no la dejaran comer. Mi compañera me dijo que ella ya había notado cuando les echaba de comer que los otros 2 no la dejaban comer. Entonces le comentó a una compañera que si podían separarla al horario de comer para que comiera. Pero parece ser que no se hizo, porque yo cuando recogí a la perrita que la ayudé a meterla en el arcón, estaba súper delgada. Estaba caquítica, cuando entró no estaba así. Entonces nada, yo en ese momento intenté hablar con mi jefe, con Javier Dirlanga, y él se ofendió muchísimo porque me dijo que no era para nada eso, que él creía que se había comido un conejo porque le sueltan allí durante el día y que probablemente hubiera tenido una obstrucción y se había muerto de eso. Pero tampoco quiso en ningún momento hacer una necropsia para ver qué le había pasado al animal. Y yo recogí a esa perrita y esa perrita no estaba completamente anoréxica. No tenía pinta de que no había estado comiendo durante ese periodo. O sea que lo que pasa en ese centro es que hacen recogida de animales porque es lo que les da dinero con los ayuntamientos, pero luego no mueven la adopción. Entonces, otra de las cosas que se hacía era con los gatos, cuando se recogían gatos de otros ayuntamientos, como había muchísima recogida de gatos de otros ayuntamientos y no se sacaban adopción, en vez de hacer sacrificio, sé que compañeras mías al llegar a Las Rozas lo que hacían, donde estábamos, teníamos enfrente un descampado y soltaban ahí a los gatos ferales que recogían de otros ayuntamientos, incluso a gatos domésticos sin chip. Y por eso en Las Rozas hay una sobrepoblación de gatos bestial. Y además son gatos sin castrar, muchos de ellos. El horario que teníamos las veterinarias era una semana entera de noche, con el fin de semana completo, y la semana siguiente veníamos martes y jueves por la mañana para estar con los perros del centro y ver si necesitaban medicación y echarles un vistazo. Una de esas mañanas que vine a trabajar me encontré con 2 compañeras auxiliares que estaban cogiendo botes de doletal, que es el eutanásico que utilizamos para sacrificar, que normalmente, para darles una idea, la cantidad de doletal que se necesita para un perro de 10 kilos son como unos 6 mililitros. Cada bote tiene 50 mililitros y llevaban 5 botes de doletal. Aparte llevaban como unas 30 jeringuillas y muchas bolsas de plástico de basura. Para los cadáveres, sí.
bueno, aparte llevaban muchísimas bolsas de basura, que es lo que utilizamos para meter los cadáveres de los animales cuando los sacrificamos. A mí me sorprendió muchísimo porque ellas normalmente por las mañanas suelen estar aquí conmigo y se iban con la furgoneta, entonces les pregunté que a dónde iban y me dijeron que se iban a una finca a las afueras de Madrid, que un hombre que se dedicaba a recoger animales para ayuntamientos lo que hacía era llenar la residencia en la que estaba y cuando no le cabían más animales pues se dedicaba a sacrificarlos y lo que hacía era contratar a Javier Irlanda para que fuera a sacrificar a los animales allí a la finca. Le dije a mi compañera cómo podía hacer eso y me dijo, ¿qué te crees? ¿Que si pudiera negarme no lo haría? Y le dije, pues tan sencillo como decir que no lo haces. Yo prefiero que me despidan a matar a 30 animales sanos. Sé que se fueron y me comentó que lo que hacían luego con los cadáveres era llevarlos a la Universidad Complutense para los estudiantes. Y me dijo que no era la primera vez que lo hacían de forma bastante asidua y que cuando iban se encontraban hasta con cachorros sanos y que se dedicaban a sacrificar a todos los animales y llevárselos. Esto es lo que me da a mí, lo que me da a mí entender y no hace falta dar muchas vueltas, es que si ves cómo he trabajado él hasta ahora, pues está muy claro que lo que ha debido hacer es recoger, sacrificar y continuar llenando. Yo no lo he vivido, no lo he visto, pero desde luego lo que he visto es que no tenía ningún tipo, no sacaba la opción ni tenía interés. Y sí que sé que lo que le movía era continuar, su idea, y además eso sí que me lo ha dicho él de forma personal, era hacerse con todos los ayuntamientos de Madrid y crear de forma profesional la empresa. Pero en ningún momento me habló del tema de adopción, sino lo que más le interesaba era tener la recogida de los animales. El servicio veterinario que él ofertaba, en principio era de urgencias, pero sí que recibían llamadas durante el día de particulares para consultas a domicilio y muchísimas veces, a mí, por lo que me llegaban, les decían que el veterinario estaba en una urgencia a las afueras de Madrid, que no sabían cuándo iba a poder acabar y que en cuanto acabara que le atendería. Y a mí me han llegado un montón de consultas, nada más entrar en mi turno de trabajo, que llevaban esperando pues unas 4 o 5 horas con el animal en casa esperando a que yo fuera a poder hacer el servicio. Otro episodio que viví fue que yo sabía que teníamos en Villa mascotas cheniles para perros, pero no sabía que teníamos un chenil para gatos. Porque claro, como no se utilizaba mucho, porque todos los gatos recogidos fuera de las rozas se solían soltar o falsificar el parte, el chenil no era un chenil, era como un cuarto que era en un sótano, en la propia residencia, con un frío que alucinas, y me llamaron porque el supervisor del centro avisó a mis compañeras de día que había un gatito que estaba muy malo. Y cuando llegué, lo que se me dijo es que tenía 2 avisos de 2 ayuntamientos y luego este gatito malo, pero que tenía que dar prioridad a los ayuntamientos y que cuando acabara que fuera a ver el gatito malo. ¿Qué pasa? Que mientras yo estaba haciendo la recogida de los perros de los ayuntamientos, volvió a llamar el que trabajaba en la residencia diciendo que el gatito estaba peor. Entonces ya Javier ahí me llamó corriendo que fuera y cuando fui el gatito ya estaba muerto y vi en el estado en que estaban los gatitos y había una cámara de 2 meses de gatitos ahí con la madre en un cuarto que es como un sótano con humedad y sin un tipo de calefacción ninguna y con el arenero lleno de cacas y pues unos bolsillos de comida como ahí te pongo comida y no te tengo que volver a ver. El servicio veterinario que él puede tener para los animales que recoge es el veterinario que tiene contratado, que está solo de noche o de día, ya te digo, los martes y los jueves, eso solo estamos en las rozas, no para los animales. Yo he ido solo una vez, había mascota de día, para echar un vistazo, que fue cuando vi cómo estaban los animales, en qué estado estaban. Pues digo que por eso ese cachorro estuvo horas agonizando sin que... Era un gato adulto, pero sí que me consta que ese gato estuvo agonizando porque el primer aviso que dio el de la residencia fue como a las 5 o 6 de la tarde y yo entro a trabajar a las 11 de la noche, fui a hacer un servicio de recogida de un ayuntamiento y cuando acabé fue cuando fui allí y eran las 12 de la noche, son 6 horas. La furgoneta que utilizamos tanto para recogida como para traslado como servicio de ambulancia, que vendía servicio de ambulancia, es como si coges una furgoneta cualquiera, pones una rejilla y ya está. O sea, es una vergüenza. La furgoneta era un desastre, además era en alquiler y estaba fatal.
Entonces él decía que quería profesionalizarse, que iba a dejar de trabajar con veterinarios en plantilla, que lo que iba a hacer era colaborar todo con clínicas veterinarias externas y que por eso pues iba a dejar de contar con el servicio veterinario y por eso me prescindía de mis servicios, por decirlo de alguna forma. Creo que la otra compañera, porque éramos dos, siguió trabajando con ellos, con lo cual el servicio veterinario seguía ofertando. Y no sé si es porque, no es que le hiciera frente, pero yo no tengo 23 años como cualquier otro recién licenciado, o mejor porque yo tengo otro, no sé, otra perspectiva de lo que se tiene que hacer. Y sí que, por ejemplo, con lo del galgo me enfrenté a él y ahí sí que discutimos y yo creo que fue un poco desde entonces cuando pues no quiso seguir trabajando conmigo. Yo llevaba mucho trabajando, entonces la verdad es que fue un alivio. Pero también me sentía culpable porque por una parte cuando estás trabajando allí con ellos, pues dices, bueno, por lo menos yo me intentaba preocupar por los animales que cogía. Digo, a ver quién va a entrar aquí, que le dé un poco igual y que haga lo que él le mande. Yo creo que la baza con la que juega Javier Virlanda es que los ayuntamientos desconocen lo que se hace luego realmente con los animales. Yo, por experiencia propia, todos los policías, la Guardia Civil que colabora con nosotros, siempre está como, aparte que le quitas un peso encima porque te estás llevando al animal, siempre dicen, ay, qué bien, porque ven que los tratas con cariño, en qué buenas manos se quedan, qué bien que os los llevéis, que los saquen a adopción. Y yo, claro, para mis adentros pensaba, si supieras dónde va este pobre perro. Y muchas veces incluso decía, no conoces a nadie que se pueda quedar con el animal, intentaba ver si ellos mismos, porque la mayoría de las veces el animal no tenía chip. Entonces, lo que creo es que se aprovecha un poco de ese desconocimiento que tienen los ayuntamientos. Él realmente presta un servicio, es el más barato y eso es con lo que se quedan los ayuntamientos. Supongo que creen que luego son porque lo venden, que luego se sacan a adopción, pero no saben realmente qué es lo que pasa. Y con respecto a Javier, yo creo que no sé si es buena persona, no le conozco tanto. Él, desde luego, tanto en la universidad como cuando trabajas con él, vende que hay que hacer protección animal, vende que hay que... Pero yo creo que o no tiene muy claro lo que es la protección animal o que no le interesa saber lo que es. Entonces, me deja muy claro por cómo trabaja y por que lo que le interesa es, al final, que esto es un negocio. Por mucho que tú prestes un servicio a los ayuntamientos y digas que estás haciendo protección animal, lo único que le interesa es tener cuantos más ayuntamientos mejor, porque al final esto es un negocio, es dinero y su idea es poder conseguir todos los centros de Madrid y seguir recogiendo animales. Yo he vivido, desgraciadamente, que recogí un animal en las puertas de mi casa que estaba maullando, lo traje aquí al centro pidiéndole un favor a Abrazo Animal porque no era de Las Rozas. Está completamente sano, era súper dócil, no tenía chip y lo metí en un chenil que yo no sabía que había leucemia y lo dieron a adopción a una familia maravillosa que estaba encantada con él. Y los pobres a la semana de tenerlos tuvieron que ingresar con leucemia y se les murió a los 5 días. O sea que es que aquí hay leucemia inmuno, no hacen desinfección, no hacen vaciado, no respetan nada de eso. Y el problema es que tenemos aquí, bueno, no sé si seguirán en Las Rozas con ese problema, pero desde luego el tiempo que estaba yo trabajando sí que lo había. Yo formo parte de una protectora que entró en un centro municipal gestionado por Javier Virlanga. Entonces, cuando nosotros encontramos una situación, quisimos entrar porque para empezar habíamos querido ser voluntarios y no nos admitieron. Entonces, un centro que hace protección y no admite voluntarios es algo ya raro. Entonces, entró una compañera mía primero, luchó y peleó porque nos dejaran entrar, porque los animales estaban hacinados y en unas condiciones penosas. Y bueno, por circunstancias y casualidades, al final conseguimos que el ayuntamiento al que pertenecía ese centro les obligara a admitirnos. Empezamos, lógicamente, a limpiar cheniles, a gestionar adopciones, a intentar que se desparasitara a los animales, que se evitara la zoonosis que había, que era brutal. Había una zona para gatos donde los hacinaban con panleucopenia o con cualquier enfermedad que era una epidemia y no hacía falta ni sacrificarlos porque era una selección natural, o sea, morían de contagios y morían como chinches. Entonces, bueno, empezamos a luchar con ellos
y a pelear, conseguimos que se empezara un poco a desparasitar con unos procedimientos de entrada. Nosotros tratábamos los animales veterinariamente, puesto que ellos no lo hacían, porque ellos no pensaban gastarse un duro en los animales. Entonces nosotros encontramos animales con fracturas, animales enfermos, animales hacinados, una galga de un atropello que mi compañera y yo llevamos en brazos a la clínica veterinaria para que le pudieran amputar porque estaba en unas condiciones con toda la pata deshecha y de todo. Entonces, bueno, peleamos con ellos o luchamos durante varios meses. Es una situación muy difícil porque tú quieres hacer protección y lo que estás es luchando contra los que gestionan estos centros y es durísimo ese día a día. Cuando han pasado varios meses, se entera mi compañera que han eutanasiado, no, miento, que han sacrificado más de 20 animales que estaban sanos en un centro, en las afueras de Madrid. Claro, nosotros fue un shock porque llevábamos luchando por hacer protección y porque ellos entendieran lo que era la protección animal. Nos enteramos a toro pasado. Llevábamos trabajando codo con las auxiliares veterinarias que tenían en este centro. Entonces, claro, la decepción, la impotencia de que hubieran realizado una cosa como esta, estando nosotras aquí, es tremenda. Entonces, como nos enteramos a toro pasado, lo que intentamos fue obtener la información de que en qué lugar se había hecho esto y quién lo había hecho realmente. Constatamos que había sido una auxiliar veterinaria, por lo menos yo tengo la certeza de una que trabajaba aquí, esa tengo la certeza del nombre y de apellidos y la conozco, pero se negaron a decirnos el sitio, tenían mucho miedo. Entonces yo, lógicamente, no podía hablar con ella. Ella se dio cuenta que yo estaba fatal. Cuando yo antes más o menos me relacionaba con ella, dejé de hablar con ella, no podía. O sea, yo no podía mirarla a la cara porque es que me ahogaba. Entonces, bueno, pues pasó el tiempo. Esta empresa, el ayuntamiento le invitó a irse cuando se dio cuenta realmente de la situación que había por nosotros. Y cuando ha pasado el tiempo, vienen un día a verme y me dicen que me lo deben y me cuentan el sitio donde han estado sacrificando de forma habitual animales sanos. Me cuentan que se llama Maicán, que es una residencia que está por la zona de Fuentesat, me parece, o Talamanca, y yo le digo, ¿pero cómo has podido hacer esto? Y me dice, es que si tú ves el estado en que tienen los animales, realmente hasta me hubieras dado las gracias. Digo, jamás te podría dar las gracias porque estando codo con nosotras durante tantos meses, lo normal es que lo hubieras puesto en conocimiento nuestro para que hubiéramos podido cortar eso de raíz. No quiere implicarse, le tiene miedo a su jefe, te cuenta que de ella depende la hipoteca, que tiene una hija, que tal y que cual, pero realmente es una TV, ha ido a sacrificar animales sanos en Maicán.